Hola chicos, en esta semana vamos a abordar un nuevo tema que se llama Tercera Revolución de la Química, aportaciones de Lewis y Pauling. Específicamente nos vamos a enfocar a las aportaciones que hicieron con respecto a los enlaces químicos. Nosotros ya sabemos que un enlace químico es la unión que se produce entre los átomos que constituyen un elemento o bien un compuesto. Si nosotros apreciamos esta imagen podemos ver a dos pares de perrito que cada uno tiene un huesito. Lo podemos comparar con los enlaces químicos. Si nosotros apreciamos la primera imagen que se encuentra a la izquierda, vemos que cada uno está con su hueso y al final vemos la flecha hacia abajo y vemos que los dos comparten el hueso. ¿Qué tipo de enlace sería este de acuerdo a lo que ya estudiamos previamente? Efectivamente, estamos hablando de que comparten el hueso, por lo tanto comparten los electrones. En la otra imagen vemos igual un perro chiquito, un perro grande, cada quien con su hueso, pero al final el perro grande se queda con los dos huesos. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese tipo de enlace? Así es, se llama enlace iónico, donde los electrones se roban. Ok, en esta imagen podemos apreciar a Lewis, quien fue uno de los primeros que propuso la teoría acerca de cómo se llevan a cabo los enlaces químicos. Él decía que para que se llevaran a cabo los enlaces químicos era necesario que interactuaran los electrones de valencia y él los representaba mediante puntos. Es ahí que llegamos al tema de diagrama de Lewis, espero lo recuerden. En esta imagen, en la parte de abajo donde dice notación de Lewis, podemos observar cómo es el uso de los diagramas de Lewis. Vemos al sodio que interactúa con el cloro. El sodio tiene solamente un electrón de valencia y lo representan con una tachita. En cambio, el cloro tiene 7 electrones de valencia y se representan con 7 puntos alrededor de él. Cuando forman un enlace, si nosotros observamos la imagen, nos damos cuenta que el cloro se robó el electrón del sodio para poderse enlazar y completar su octeto. En esta otra imagen podemos apreciar otros enlaces químicos, también representados mediante diagramas de Lewis, mismos que ya vimos en la clase, nada más que se los pongo aquí para que los recuerden un poco. Lewis nos decía que el enlace iónico se llevaba a cabo entre elementos que eran metales y no metales, y la característica era que los electrones se robaban. En este caso, los no metales robaban los electrones a los metales. Otro tipo de enlace que nos explica Lewis es el enlace covalente, en el cual nos dice que los electrones se comparten. Este enlace covalente se lleva a cabo entre elementos no metálicos y la compartición de electrones puede ser simple, puede ser doble o puede ser triple. Ok, entonces ahora hablaremos de las aportaciones de Pauling. Ok, una de las aportaciones que hizo Pauling a la ciencia fue que ayudó a explicar cómo los átomos se unen entre sí para poder formar moléculas. Y él se apoyó de un concepto llamado electronegatividad. Ya habíamos hablado en clase de este concepto. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones de otro átomo hacia sí para poder formar un enlace. En esta imagen se puede apreciar una tabla periódica y ustedes pueden ver una flecha en forma horizontal y otra en forma vertical. La horizontal nos dice que la electronegatividad de los elementos va a aumentar de izquierda a derecha y que va a disminuir de arriba hacia abajo. Esta tabla también la podemos encontrar en nuestro libro de texto, página 170. Si no tenemos el libro de texto, les recuerdo que antes de salir de vacaciones les hice llegar unas copias y en esas copias también viene esa tabla de electronegatividades. Diferencia de electronegatividad es igual a la electronegatividad mayor menos la electronegatividad menor. Ok, dependiendo de esa diferencia de electronegatividad es el tipo de enlace que existe. Para Pauling existe un enlace que es enlace covalente no polar, enlace covalente polar y enlace iónico. Para poder explicar los ejemplos es necesario que nos situemos en la página 170 del libro de texto donde se aprecia la tabla de electronegatividades.
Aquí observamos el primer ejemplo, nos dice compuesto F subíndice 2, o sea, hace 2 átomos de flúor unidos, molécula diatómica. El flúor tiene una electronegatividad casi igual a 4. Como son 2 átomos sería 4 menos 4. Esto me daría igual a 0. Por lo tanto, el tipo de enlace sería un enlace covalente no polar. ¿Cómo sabemos esto? Pues nos apoyamos en la imagen anterior. Segundo ejemplo, el ácido clorhídrico. Tenemos que se une el hidrógeno y el cloro. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2 y el cloro tiene una electronegatividad aproximadamente de 3. Entonces observamos que la electronegatividad más grande es la del cloro, por lo tanto, a esa electronegatividad le restamos la del hidrógeno y nos da una diferencia de 0.9. Por lo tanto, y de acuerdo a la tabla anterior, el enlace sería un enlace covalente polar. El último ejemplo, que es el fluoruro de litio, una sal, vemos que se une el litio con flúor. El litio tiene una electronegatividad aproximadamente igual a 1 y el flúor una electronegatividad aproximadamente igual a 4. ¿Cuál es más grande? Pues la del flúor. Entonces, a la electronegatividad más grande le quito la más pequeña y me queda una diferencia de 3. Según Pauling, este sería un enlace iónico. Entonces, si se dan cuenta, nada más resto las electronegatividades. A la más grande le quito la más pequeña. Y el resultado me va a indicar, según la imagen anterior y según la tabla de la página 172, 3.38, me va a indicar qué tipo de enlace es el que está presente. Aquí es otro ejemplo, se une el sodio con el bromo, bromuro de sodio, otra sal. Identificamos las electronegatividades, que según nuestra tabla, el bromo tiene una electronegatividad de 2.8 y el sodio una electronegatividad de 0.9. Entonces, ¿quién tiene mayor electronegatividad? El bromo. A esa le quitamos la del sodio y me da una diferencia de 1.9. Por lo tanto, este sería un enlace iónico. Este segundo ejemplo es muy importante porque vemos que es la molécula del agua. El agua está formada por un átomo de hidrógeno y 2 de oxígeno. Pero para calcular la diferencia de electronegatividad no voy a considerar la cantidad de átomos, nada más considero el valor de la electronegatividad. Electronegatividad del oxígeno 3.44, del hidrógeno 2.20. Les recuerdo, ¿de dónde saco esos datos? Libro, página 170, ahí aparece la tabla. Ok, entonces, quien tiene más electronegatividad es el oxígeno. A él le quito la electronegatividad del hidrógeno y me queda una diferencia de 1.4. ¿Qué me indica esto? Que el enlace es un enlace covalente polar. En este ejemplo observamos una molécula diatómica de oxígeno. Por lo tanto, la electronegatividad sería la misma. Sería 3.44 menos 3.44 me daría igual a 0. Y ya habíamos dicho que este sería, cuando nos da 0, sería un enlace covalente no polar. La primera actividad va a ser para entregar el día miércoles 6 de mayo antes de las 12 del mediodía y es el ejercicio número 1 de la página 173 de su libro de texto. La actividad 2 es elaborar 2 diagramas de flúor con aportaciones realizadas por estos ambos personajes, Lewis y Pauling, respecto a enlaces químicos. En el centro de la flor quiero que diga aportaciones de Lewis, aportaciones de Pauling. Y en los pétalos, al igual que en las hojas, ponemos todo lo referente a enlaces químicos que ellos aportaron. Se entrega el jueves 7 de mayo, antes de las 12. La última actividad se entrega el día viernes 8 antes de las 12, ya dije, y solo van a contestar el ejercicio número 5 y el ejercicio número 7 de su libro de texto. Les recuerdo, todo debe de ir en el cuaderno.